La leyenda cuenta que el diablo pasó 7 años en el País Vasco intentando aprender su idioma para tentar a sus gentes. Al final, se fue habiendo aprendido solo 2 palabras. Hoy descubrirás cuáles fueron, y por qué este idioma, el euskera, es uno de los enigmas más fascinantes y persistentes del mundo. No es solo una forma de hablar, es una cápsula del tiempo, un eco de una Europa que ya no existe, un misterio que desafía imperios, ejércitos y al mismísimo príncipe de las tinieblas. ¿Qué tiene de especial esta lengua? ¿Por qué no se parece a ninguna otra? Quédense conmigo, porque hoy no vamos a aprender un idioma, vamos a viajar al origen de un misterio que ha obsesionado a lingüistas, historiadores y curiosos durante siglos. Vamos a descifrar el secreto del euskera. Para entender la magnitud de este enigma, primero tenemos que hacer un pequeño viaje, no en el tiempo, sino en el espacio. Imaginen que están sobrevolando Europa. Desde el cielo, ven cómo los países se conectan, como las fronteras, aunque marcadas en los mapas, son culturalmente porosas. Y escuchan los idiomas. Escuchan el portugués y notan su similitud con el español. Escuchan el francés y reconocen palabras que se parecen al italiano. Todas estas lenguas, llamadas romances, son como hermanas, hijas de un mismo padre, el latín, la lengua del Imperio Romano. Si volamos un poco más al norte, escucharemos el alemán, el neerlandés, el inglés, el sueco. Son diferentes, pero de nuevo, notamos un aire de familia. Comparten estructuras, palabras, sonidos. Son las lenguas germánicas, primas entre sí. Más al este, el ruso, el polaco, el checo, las lenguas eslavas, otra rama del mismo gran árbol. Casi todos los idiomas de Europa, desde Portugal hasta la India, pertenecen a una gigantesca familia llamada indoeuropea. Son como un clan inmenso, con sus ramas, sus dialectos, sus diferencias, pero con un ADN lingüístico común, un origen compartido que se pierde en la noche de los tiempos. Ahora, en nuestro vuelo imaginario, dirijamos nuestra atención a una pequeña región en el norte de España y el suroeste de Francia, enclavada entre las montañas de los Pirineos y la costa del mar Cantábrico. Es el País Vasco. Y aquí, cuando agudizamos el oído, escuchamos algo completamente distinto. Escuchamos el euskera. Y es aquí donde el mapa de conexiones se rompe. El euskera es un huérfano. Un solitario. No es indoeuropeo. No tiene ningún parentesco demostrado con el español, ni con el francés que lo rodean. Ni con el latín, ni con el celta, ni con el germánico. Es lo que los lingüistas llaman una lengua aislada. Es como encontrar en medio de un bosque de pinos, un árbol exótico y desconocido que nadie sabe cómo llegó allí, de dónde vino, ni cuáles son sus parientes. Esta es la raíz del misterio. Mientras toda Europa se transformaba con las migraciones de los pueblos indoeuropeos hace miles de años, mientras el latín del Imperio Romano barría con casi todas las lenguas prerromanas de la península ibérica, el euskera resistió. Sobrevivió. Se mantuvo en su rincón montañoso como un testigo silencioso de un mundo perdido. Y esta rareza, esta increíble capacidad de supervivencia, es lo que dio origen a la famosa leyenda del diablo. Porque cuando algo es tan difícil de entender, tan ajeno a nuestra lógica, tendemos a atribuirle cualidades sobrenaturales. La leyenda, con sus múltiples variantes, nos da la primera pista sobre la naturaleza del euskera. No es que sea un idioma con palabras extrañas, es que es un idioma que funciona con una lógica diferente. La historia cuenta que el diablo, ansioso por sembrar la discordia en el País Vasco, se dio cuenta de que no podía tentar a sus habitantes si no les hablaba en su propia lengua. Así que se disfrazó de humano y se instaló en la región con la firme intención de dominar el euskera. Se dice que encontró a un maestro, o que simplemente escuchaba a la gente en los mercados y en los caseríos. Pasó un año, y el diablo, el ser de la astucia y el engaño, apenas podía construir una frase coherente. Las palabras parecían pegarse unas a otras de formas imposibles, el orden de las frases era un laberinto y los verbos eran una pesadilla con miles de formas que cambiaban según con quién hablaras y de qué hablaras. Pasaron 2 años, 3, 5. El diablo, frustrado, veía como niños pequeños hablaban con una fluidez que para él era inalcanzable. Se sentía humillado. Él, que podía susurrar en el oído de los reyes y engañar a los sabios, no podía pedir un vaso de agua en euskera.
La leyenda dice que al cabo de 7 largos y tortuosos años, tiró la toalla. Se dio por vencido. Pero mientras cruzaba el puente para marcharse, se olvidó de casi todo lo que había intentado memorizar. Sin embargo, justo en ese momento, escuchó a su maestro despedirse de él, y de tanto oírlo, 2 palabras se le quedaron grabadas. Esas 2 palabras, las únicas que el diablo pudo aprender en 7 años, fueron vaya y es. Sí y no. Y hay versiones de la leyenda que añaden un toque de humillación final, ni siquiera las aprendió bien, sino que se las copió a un cuervo que las graznaba desde un árbol. Esta historia, más allá de ser un cuento popular, es una metáfora perfecta. El diablo representa al forastero, al hablante de una lengua indoeuropea como el español, el francés o el inglés. Su fracaso no se debe a una falta de inteligencia, sino a que su cerebro está cableado de una manera distinta. Intenta aplicar las reglas de su propio idioma a uno que juega en una liga completamente diferente. Y fracasa estrepitosamente. Las 2 palabras que aprende, sí y no, son las más simples, las que no requieren una estructura gramatical compleja. El euskera no fue diseñado para ser difícil, simplemente evolucionó por un camino completamente diferente al nuestro. Este aislamiento ha convertido la búsqueda del origen del euskera en el santo grial de la lingüística histórica. Si no es indoeuropeo, entonces, ¿de dónde viene? Durante siglos, los investigadores han lanzado teorías, han buscado parientes lejanos en los lugares más insospechados, como detectives siguiendo pistas borrosas en un caso muy antiguo. La primera gran pista parecía obvia. Antes de los romanos, la península ibérica estaba habitada por varios pueblos, entre ellos los íberos. Los íberos tenían su propia lengua, hoy desaparecida, que conocemos por algunas inscripciones. Durante mucho tiempo, la teoría más popular fue que el euskera era el último descendiente de esa lengua ibérica. Parecía lógico, los vascos y los íberos eran vecinos, ambos eran pueblos prerromanos. La idea, conocida como la teoría del vasco-iberismo, fue defendida con pasión. Los investigadores comparaban las pocas palabras íberas que creían haber descifrado con palabras vascas. Encontraban algunas similitudes superficiales en los sonidos, en las terminaciones de los nombres de lugares. Parecía que el caso estaba a punto de resolverse. El euskera era el hijo superviviente del antiguo íbero. Pero a medida que la ciencia avanzó, esta teoría empezó a desmoronarse. Los lingüistas lograron entender un poco mejor la estructura del íbero y se dieron cuenta de que, a pesar de algunas coincidencias, las diferencias gramaticales y fonéticas con el euskera eran demasiado grandes. Era como comparar un delfín y un tiburón. Ambos viven en el mar y tienen una forma similar, pero biológicamente no tienen nada que ver. El delfín es un mamífero y el tiburón es un pez. Las similitudes eran fruto de la convivencia, de préstamos de palabras entre vecinos, no de un parentesco real. Hoy en día, la inmensa mayoría de los expertos ha descartado esta teoría. El euskera no era el hijo del íbero. El misterio continuaba. Si el pariente no estaba al lado, quizás estaba mucho más lejos. Esto llevó a los lingüistas a una de las búsquedas más exóticas y controvertidas. En la década de 1920, algunos estudiosos empezaron a señalar similitudes sorprendentes entre el euskera y las lenguas del Cáucaso, esa región montañosa entre el Mar Negro y el Mar Caspio, donde se encuentra Georgia, Armenia o Chechenia. A miles de kilómetros de distancia. Parecía una locura. ¿Qué conexión podía haber entre un pueblo de los Pirineos y los pueblos del Cáucaso? Sin embargo, las coincidencias eran intrigantes. Por ejemplo, tanto el euskera como algunas lenguas caucásicas, como el georgiano, tienen un sistema gramatical llamado ergatividad, del que hablaremos más adelante y que es muy raro en Europa. También compartían algunas características en los sonidos y en la forma de construir palabras. ¿Podría ser que ambos grupos de lenguas fueran los restos de una antiquísima familia lingüística que se extendía por toda Europa antes de la llegada de los indoeuropeos? La idea era fascinante. Dibujaba un mapa de una Europa prehistórica muy diferente a la que conocemos. Pero esta teoría también se encontró con grandes problemas. Las similitudes eran generales, pero cuando se buscaban correspondencias sistemáticas, palabra por palabra, regla por regla, las conexiones se desvanecían. La ciencia lingüística exige pruebas rigurosas, no solo parecidos casuales. Es muy fácil encontrar palabras que suenan parecido en dos idiomas por pura casualidad.
Por ejemplo, en euskera jodei significa nube, y en turco, a miles de kilómetros, la palabra para decir vamos es adi. Suenan similar, pero no tienen ninguna relación. Para demostrar un parentesco, se necesitan cientos de estas correspondencias que sigan patrones regulares. Y entre el euskera y las lenguas caucásicas, esas pruebas nunca aparecieron de forma concluyente. La teoría caucásica, aunque no está muerta del todo, es considerada por la mayoría como altamente especulativa. Era otro callejón sin salida. Se buscaron parientes en África, comparándolo con las lenguas bereberes del norte del continente. Se buscaron conexiones con el etrusco, la misteriosa lengua de la Italia prerromana. Se comparó incluso con lenguas de Siberia. Cada intento terminaba en el mismo punto, un muro de silencio. El euskera se negaba a revelar su pasado. Y entonces, en las últimas décadas, ha surgido una teoría que, aunque no nos dice de dónde vino, sí nos da la explicación más lógica y aceptada de por qué está solo. Es la teoría del substrato vascónico. Suena complejo, pero la idea es muy simple y elegante. Esta teoría propone que el euskera no es un recién llegado, ni un pariente de lenguas lejanas. Al contrario, es el último superviviente de una gran familia de lenguas que se hablaban en toda Europa occidental antes de la llegada de los pueblos indoeuropeos. Imaginen una Europa de hace 6000 años. En lugar de hablarse lenguas emparentadas con el español, el alemán o el ruso, se hablaban lenguas de la familia del euskera, a las que los lingüistas llaman lenguas vascónicas. Quizás no eran idénticas al euskera actual, pero sí muy parecidas, como el español y el italiano lo son hoy. Eran las lenguas nativas de los cazadores-recolectores que habían vivido en el continente desde la Edad de Hielo. Luego, desde las estepas de Asia, llegaron los pueblos indoeuropeos con sus caballos, su agricultura y sus lenguas. Poco a poco, a lo largo de siglos, su cultura y sus idiomas se fueron imponiendo. Las antiguas lenguas vascónicas empezaron a desaparecer, a ser absorbidas, dejando solo algunas huellas, como fantasmas en los nombres de ríos o montañas. Pero en una zona, la región vasca, gracias a su geografía montañosa y a su relativo aislamiento, una de esas lenguas antiguas logró sobrevivir. El euskera no es, por tanto, un idioma extraño que llegó de fuera. Es el idioma original. Es el último nativo. Todos los demás, el español, el francés, el inglés, son, en cierto modo, los inmigrantes. Esta visión cambia por completo la perspectiva. El misterio del euskera no es de dónde vino, sino cómo logró quedarse. Es el último soldado de un ejército lingüístico que fue derrotado en todas partes menos en un pequeño bastión. Esta teoría explicaría por qué no encontramos parientes. Simplemente, todos sus hermanos y primos se extinguieron hace miles de años. Es una idea melancólica pero poderosa, que convierte al euskera en un auténtico tesoro arqueológico, una ventana directa a la Europa prehistórica. Pero para entender de verdad por qué el diablo fracasó, por qué este idioma es tan diferente, tenemos que dejar las teorías sobre su origen y sumergirnos en el idioma mismo. Tenemos que intentar pensar, aunque sea por un momento, como un hablante de euskera. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. La primera gran diferencia, la que probablemente volvió loco al diablo, es la que mencionamos antes, la ergatividad. Las lenguas indoeuropeas como el español funcionan con un sistema nominativo acusativo. Suena técnico, pero es como respirar para nosotros. En la frase el perro persigue al gato, el perro es el sujeto, el que hace la acción. Y lo marcamos de una forma. Si decimos el perro duerme, el perro sigue siendo el sujeto. No importa si la acción afecta a otro o no, el sujeto se trata igual. El euskera no. El euskera es ergativo. Para el euskera, lo importante es si la acción del verbo tiene un objeto directo o no. Es decir, si la acción pasa a otra cosa. En euskera, la frase el perro duerme, una acción que no pasa a nadie, se diría algo como chacurra lo dago. Aquí, chacurra, el perro, no lleva ninguna marca especial. Pero si decimos el perro persigue al gato, la cosa cambia. La frase sería algo como chacurrak katua persegitzen du. Fíjense en la K final de chacurrak. Esa K es la marca del ergativo. Le dice al oyente, atención, este sujeto está realizando una acción que afecta a un objeto directo, en este caso, katua, el gato. Para nosotros, esto es rarísimo.
Es como si tuviéramos que cambiar la palabra perro dependiendo de si el perro está durmiendo o si está persiguiendo algo. El hablante de euskera, desde niño, aprende a clasificar el mundo de esta manera: acciones que se quedan en el sujeto y acciones que transitan hacia un objeto. Es una lógica interna completamente distinta. El diablo, acostumbrado a su lógica de sujeto-verbo-objeto, se encontraría con que las piezas del puzzle no encajaban. Cada frase era una trampa. Pero la cosa no acaba ahí. Otro rasgo que define al euskera es su naturaleza aglutinante. Esto significa que en lugar de usar muchas palabras pequeñas como preposiciones, a, de, con, en, el euskera prefiere pegar pequeñas partículas, sufijos, al final de las palabras para indicar su función. Esto da lugar a palabras larguísimas que en español necesitarían una frase entera para expresarse. Por ejemplo, la palabra eche significa casa. Simple. Pero si quiero decir a la casa, digo echera. Si quiero decir de la casa, digo echetic. Si quiero decir en la casa, digo echean. Si quiero decir hacia la casa, digo echerans. ¿Ven? La palabra base eche va creciendo, va acumulando significados. Esto puede llegar a extremos increíbles. Una de las palabras más famosas, aunque no se usa en el día a día, es aspilicuetagaraicosaroyarenberecolarrea. Parece un trabalenguas imposible, pero en realidad es la descripción de un lugar, el prado bajo del cercado alto de Azpilicueta. Cada parte de esa monstruosa palabra tiene un significado: Azpilicueta, un apellido o lugar; garay, alto; cou, de, saroya, cercado; aren, de, bere, bajo; cou, de, larrea, prado. Es como construir con piezas de Lego. En lugar de poner las piezas una al lado de la otra, las encajas todas en una sola estructura. Para el diablo, esto sería otra pesadilla. Tendría que aprenderse no solo las palabras, sino cientos de sufijos y las reglas para combinarlos. Una sola palabra en euskera podía contener tanta información como una de sus frases en latín. Y luego están los verbos. Los verbos en euskera son la joya de la corona de la complejidad. En español, conjugamos el verbo según el sujeto. Yo como, tú comes, él come. El verbo cambia para indicar quién hace la acción. En euskera, el verbo no solo indica quién hace la acción, el sujeto, sino también a quién se le hace, el objeto directo, e incluso a quién se le beneficia, el objeto indirecto. Todo en una sola palabra. Por ejemplo, la palabra Dakar significa el ella lo trae. La de inicial se refiere a lo, el objeto, y el resto de la palabra indica que el sujeto es el ella. Pero si quiero decir tú me lo traes a mí, la palabra cambia por completo a algo como ekartzen didazu. Esta única palabra contiene la información de tú, sujeto, lo, objeto directo, y a mí, objeto indirecto. Es un sistema de una eficiencia y una complejidad asombrosas. Se estima que un solo verbo en euskera puede tener más de 10.000 formas diferentes dependiendo de todas estas variables. Ahora entendemos la frustración del diablo. Cada conversación era un campo minado de conjugaciones verbales. Esta estructura tan diferente se refleja también en el vocabulario. Muchas palabras del euskera nos hablan de una visión del mundo muy antigua, muy ligada a la naturaleza y a la comunidad. Por ejemplo, la palabra para horizonte es ortzimuga. Se compone de ortzi, que significa cielo, y muga, que significa límite o frontera. Es el límite del cielo. Es poético y descriptivo. La palabra para luna es ilargi, que se cree que viene de il, morir, y argi, luz. La luz de los muertos. Una conexión mística y profunda con los ciclos de la vida y la muerte. El vocabulario relacionado con la familia y las herramientas también es muy particular, sugiriendo una sociedad con una estructura muy antigua. Por ejemplo, la palabra para hacha es aizkora, y de ella derivan palabras como aizkolari, el famoso leñador de las competiciones de deporte rural vasco. La raíz aiz significa roca o piedra, lo que sugiere que la palabra se acuñó en una época en la que las hachas eran de piedra, en plena edad de piedra. El idioma mismo es un yacimiento arqueológico. Y aquí es donde la lingüística se da la mano con otra ciencia para añadir la pieza final al puzzle, la genética. Porque el misterio del pueblo vasco no es solo lingüístico. Durante décadas, los científicos se han dado cuenta de que los vascos también son genéticamente distintos del resto de poblaciones europeas. Uno de los rasgos más conocidos es la alta prevalencia de la sangre con factor RH negativo. En la mayoría de las poblaciones del mundo,
alrededor del 85% de las personas son RH positivo. En la población vasca, el porcentaje de RH negativo es mucho más alto, llegando a ser el más elevado del mundo, con cerca del 35%. Esto sugiere que la población vasca ha vivido en un relativo aislamiento genético durante mucho tiempo, con poca mezcla con los pueblos que llegaron después. Los estudios genéticos más modernos han confirmado esta idea. El ADN de los vascos muestra que son descendientes directos de los primeros agricultores que llegaron a la península ibérica hace unos 7500 años. Pero lo más fascinante es que estos agricultores, a su vez, se mezclaron con los cazadores-recolectores que ya vivían allí desde mucho antes. Y después de esa mezcla inicial, la población vasca permaneció increíblemente estable. Apenas se mezclaron con los romanos, ni con los visigodos, ni con otros pueblos que pasaron por la península. La genética nos cuenta la misma historia que la lingüística. Nos habla de un pueblo que, por su geografía y su cultura, se mantuvo al margen de las grandes migraciones y mezclas que dieron forma al resto de Europa. Y en ese aislamiento, no solo conservaron sus genes únicos, sino también su tesoro más preciado, su idioma preindoeuropeo. El euskera no sobrevivió en el aire. Sobrevivió en la boca de un pueblo que se mantuvo unido y aislado en su tierra. Lengua y genética van de la mano, son dos caras de la misma moneda, la moneda de la supervivencia. Y así, poco a poco, vamos llegando al final de nuestro viaje, a la resolución de nuestro misterio. Hemos visto que el euskera es un huérfano en el árbol de las lenguas europeas. Hemos descartado a sus posibles parientes, los íberos y los caucásicos. Hemos entendido que su verdadera naturaleza es la de ser el último superviviente de una familia de lenguas que cubrió Europa antes de que llegaran nuestros ancestros indoeuropeos. Hemos visto cómo su gramática, con su lógica ergativa, sus palabras aglutinantes y sus verbos complejos, refleja una forma de ver el mundo completamente diferente. Y hemos comprobado cómo la genética confirma esta historia de aislamiento y antigüedad. Llegamos entonces a la revelación final, a esa resolución apoteósica. El gran misterio del euskera no es un enigma que se resuelva encontrando un eslabón perdido en una cadena. No vamos a encontrar un manuscrito de la Atlántida que nos diga que el euskera viene de un continente perdido. La verdadera revelación, la más profunda y hermosa, es aceptar su soledad. Es comprender que el valor del euskera no reside en su parentesco, sino precisamente en su falta de él. El euskera es la voz de la vieja Europa. Es un susurro que nos llega directamente desde la edad de piedra. Cada vez que alguien dice que ricasco, muchas gracias, o agur, adiós, está usando sonidos y estructuras que han resistido a la apisonadora de la historia. Es un milagro de la supervivencia. Y esto nos lleva de vuelta a nuestra leyenda inicial, la del diablo. Ahora podemos entender su fracaso de una forma mucho más profunda. El diablo no fracasó porque el euskera fuera un idioma diseñado por los ángeles para ser inexpugnable. Fracasó porque intentó aprenderlo como un simple código, un conjunto de reglas que se pueden memorizar. Pero el euskera no es solo un código. Es la expresión de una cultura, el resultado de miles de años de evolución en un entorno único. Para aprender euskera de verdad, no basta con estudiar gramática. Hay que entender el alma del pueblo que lo habla, su conexión con la tierra, con el caserío, el baserri, con la comunidad. El diablo, símbolo de todo lo foráneo, de la imposición, no podía hacer eso. Era incapaz de asimilar esa visión del mundo tan radicalmente diferente. Por eso se fue derrotado. El verdadero secreto del euskera, su verdadera defensa, no es su complejidad, sino su autenticidad. Es un idioma que no se puede simplemente traducir, hay que sentirlo. Así que la próxima vez que escuchen hablar de este idioma misterioso, no piensen en él como una rareza o una anomalía. Piensen en él como un tesoro. Un monumento viviente, más impresionante que cualquier pirámide o catedral, porque está construido no con piedras, sino con el aliento de incontables generaciones. El euskera no es un misterio que haya que resolver y archivar. Es un misterio que hay que preservar, escuchar y admirar. Porque en su soledad, en su resistencia, nos cuenta la historia más increíble de todas, la historia de cómo una pequeña voz, contra todo pronóstico, se negó a ser silenciada por el paso del tiempo. Y así, con esa increíble historia de supervivencia, llegamos al final de nuestro viaje al corazón del euskera.
Si este viaje a través del tiempo y del lenguaje te ha parecido tan fascinante como a mí, la mejor forma de apoyar nuestro trabajo es dejando un like. Con ese simple gesto, nos ayudas a que la asombrosa historia del euskera llegue a muchas más mentes curiosas. Y si no quieres perderte las próximas aventuras que nos esperan, si te apasionan los grandes enigmas de la historia y la cultura, asegúrate de suscribirte y activar la campanita. Porque el misterio del euskera es solo el principio. Gracias por acompañarme. Agur.